Taracena. Hoy ya es una realidad, ya tenemos. ¿Qué le espera entonces al futuro presidente en torno a esa relación que puede tener con el Congreso? Bueno, creo que es un trabajo muy fuerte de intentar organizar y direccionar un Congreso de la República de inicio, en donde hay casi que un 50-50 entre nuevos y reelectos, pero en cualquier caso pesa muchísimo lo que ya comentábamos anteriormente, aquellos diputados, no importa si son nuevos o reelectos, que van con una intención, digamos, de querer seguir haciendo negocios, repartición de porciones del pastel y demás. Entonces, intentar ordenar, yo creo que eso va a ser el reto. Yo creo que ahí la personalidad y la experiencia de Mario Taracena va a ayudar mucho. Yo creo que de aquí en adelante, a mí me parece interesante, uno, el discurso que va a presentar Mario Taracena, que anticipo que puede ser un discurso de alguna forma que vaya a definir, delinear su modo de trabajo y también la agenda del legislativo, y también comenzar a tocar los puntos nodales. Es creo que ahí donde se va a anunciar como punta de lanza de su proyecto las reformas a la ley orgánica del Congreso de la República. Me estoy anticipando. Entonces creo yo que son puntos, va a ser difícil conciliar. Primero hay que darle estilo también al tipo de trabajo de la Junta Directiva. Después va a ser que el tema del que ya mencionaba Estuardo, la repartición de comisiones claves. Creería que sería inteligente, por ejemplo, que la Comisión de Finanzas y la Comisión de Comunicaciones, por mencionar dos, estuvieran en manos del FCN. Yo creo que serían como unos puntos en donde seguramente muchos que quisieran ver eso como comisiones muy atractivas, pero yo creo que entregársela de alguna forma al partido de gobierno sería, digamos, un gesto interesante para crear este proceso de pivote. Es decir, Mario Taracena se convierte en un pivote al interior del Congreso, pero también en la negociación, en el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. Yo creo que, como decíamos, si Jimmy Morales y Afed Cabrera utilizan adecuadamente esto, les puede beneficiar ese nivel de diálogo. De lo contrario, si van a tener ahí un perro de presa, digamos, muy fuerte, como bancada de la UNE y teniendo a Mario Taracena, digamos, como presidente del Congreso. Así que va a depender muchísimo. Ahora le eleva la cinta al Ejecutivo, es decir, presiona al Ejecutivo para decir, bueno, si el Legislativo ahora tiene este mensaje que me parece que es afortunado, positivo, ahora dígame usted, Ejecutivo, ¿con qué me responde? Para tratar de retomar un poquito esta aparente poca importancia que Jimmy Morales, el presidente Morales, le está asignando al Congreso. Vamos a ver si de aquí en adelante, con esta nueva correlación, lo va a seguir tratando como de un organismo que está ahí medio secundario, o si le va a dar la importancia que tiene. Dijiste algo cuando estabas hablándonos que Rabé no le llegó el precio. ¿Qué negociaciones son las que se pueden dar, aparte de las comisiones, ¿no?, para que uno de estos candidatos a la presidencia del Congreso pueda ofrecer para cambio de un voto? Bueno, plazas. Las plazas son muy importantes para los diputados. Y las plazas son para poner a la hermana, al primo, al tío, al mejor amigo. ¿Plazas dónde? Plazas, ¿En el Congreso o en el Ejecutivo? Puede ser en el Congreso o en el mismo Ejecutivo. Puede ser, nosotros hemos presentado grabaciones precisamente de cómo se negocian las plazas, por ejemplo, en el Hospital Regional de Huehuetenango, el Hospital Regional de Quetzaltenango, la dirección y todo eso, porque esa plaza no es solo la plaza, eso significa compras y contrataciones, compra de medicamentos, y ahí es donde está realmente el pisto. Y bueno, por eso tenemos nosotros ahorita ya en esas contrataciones de IX, de los medicamentos para el Ministerio de Salud, tenemos gente precisamente guardando prisión preventiva por esos casos, por los millones que se juegan ahí. O sea, es como poner a alguien de vista de aduanas, pues el sueldo no es nada. Ahí es lo que ganan por cada cosa que pasa. Digamos, barato, $10,000, ¿verdad? Imagínate cuántas cosas pasan por la aduana. O sea, la línea es donde va. Entonces, es como, señor, no me des. Dame una plaza donde haya, ¿verdad? Porque hay gente que ha invertido en campaña. O sea, la plaza no es solo la plaza. Una plaza de trabajo no es que va a tener sus 5,000 quetzales de sueldo al mes. No, eso es irrelevante. Es plaza estratégica con la cual puede obtener mucho dinero por extorsión, y de ese dinero tiene que pasar una parte a.
Entonces son plazas muy apetecidas, o sea, no es cualquier plaza las que ellos dan. Uno, dos, obra gris, repito, la obra gris es la línea de corrupción más grande que tenemos en Guatemala. Por eso, si uno va al mercado libre, de contratación libre, y alguien quiere hacer una escuela, por ejemplo, en una finca, 250,000 quetzales, una escuela, 2 aulas, un pernocte, una pequeña cocina, una escuela, pues una escuela, digamos, digna para los niños de la finca. Pero si va el Estado al contratar la misma escuela, de 450,000 para arriba. O sea, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están los otros 200,000 quetzales? Con eso puedo hacer 2 escuelas, por economías de escala. Pero no, en el Estado cuesta el doble o el triple, porque va incluida la comisión, porque va incluido. Y ojo que la comisión va, que aún no solo eso, porque ganan también en la mano de obra no calificada, que ese es un punto, y creo que en cierto momento, hace años, platicamos con Renzo acerca de la mano de obra no calificada, que es pedirle a los COCODES y a las comunidades que trabajen sin ganar ni un centavo, y se pone y se reporta digamos, en las finanzas como mano de obra y se le da un precio, pero ese dinero nunca se le da a las personas. Y las comunidades, con tal de tener su escuela, su centro de salud, su puente, lo que sea, dan mano de obra. Pónganos las imágenes, porque ahí ya está ingresando el presidente Alejandro Maldonado, que en unos minutos usted último discurso. Es su último penúltimo. Discurso. Porque no sé si dará discurso en el teatro. En el teatro. Podría ser. No, ya nos dicen acá nuestros no da discurso en el teatro. No está en la agenda. Entonces sí es el último discurso del presidente Alejandro Maldonado, 4 meses en presidencia. Los mismos televidentes en un sondeo que hicimos lo calificaron 46% de irrelevante, ¿verdad? Y un 24% lo calificó de paso, de transición. Entonces, pero creo que sí tuvo casos bastante fuertes. El último y el más reciente, en el cual él, encendido en patrio ardimiento, fue a defender los salarios diferenciados y creo que tenía temas ahí un poco complicados, pero en 4 meses también, ¿qué se puede hacer? Yo siempre he dicho que eso demuestra que los 100 días que prometen generalmente los nuevos presidentes no funcionan, porque Maldonado demostró que en 100 días no se puede. A ver, Renzo, eso de los 100 días, el presidente, el futuro presidente, ¿los va a tener? Esos 100 días que no sé, como que se ha vuelto como una tradición de darles ese tiempo para ver qué hacen. Primero creo que los famosos 100 días tienen más un mensaje de orden simbólico. ¿Por qué no son 100 y no son 150? Una cosa por el estilo. 105, sí, porque es como que fuera bingo, ¿verdad? Yo creo que, y de alguna forma hemos caído un poco en esa trampita. Yo creo que el margen de maniobra de Jimmy Morales va a ser menor. Tampoco necesariamente mañana o el sábado, pero sí el lunes. Es decir, el margen de accionar, también el tema de la expectativa ciudadana es tan fuerte que le guste o no, aunque él ha planteado paciencia y cambio, pero bueno, eso lo dirá en su discurso después, pero ha adelantado el tema de la paciencia. Es decir, bueno, eso ya suena como casi que mala palabra, en un contexto en donde hemos estado pacientemente durante siglos, durante décadas, y donde queremos un poco respuestas. Es ahí donde creo yo que va a haber un primer pulso entre esta ciudadanía con expectativa y un presidente que quisiera que le dieran no 100, sino de pronto 200 días, ¿no? O los 4 años, ¿verdad? Ustedes nos avisan cuando ya el presidente... Bueno, entonces, por favor, lo dejamos a él. Con el acuerdo legislativo número... Bueno, en estos momentos ya se va a dar la juramentación y la toma de posesión de la nueva Junta Directiva recién electa por los diputados, en la cual sería presidida por Mario Taracena del partido UNE, pero también tendría la participación de otros partidos políticos, principalmente de los partidos que estuvieron presentes en estas negociaciones y que lograron acordar esta Junta Directiva. Pues entonces, ¿cómo se da la toma de posesión de los diputados? Vemos ya a Mario Taracena, quien se está acercando, Carlos Barreda, Felipe Alejos, Iván Arévalo, así también como Óscar Chinchilla, a Roberto Kessler, también a Rudy Castañeda y por supuesto Aníbal Rojas, quienes estarían integrando la Junta Directiva. Algo importante es que todos son hombres. Esta Junta Directiva no va a tener la integración de ninguna mujer, y de los 9,
7 son diputados reelectos y 2 son de nuevo ingreso. En el caso de Aníbal Rojas de Viva y de Rudy Castañeda de UCN, quienes ingresan por primera vez. Ellos pues tendrían la directiva del Congreso por un año, de 2016 a 2017. Vamos a escuchar entonces el juramento que harán. Mario Taracena Yazón, presidente. Osvaldo Iván Arevalo Barrios, primer vicepresidente. Felipe Areco Lorenzana, segundo vicepresidente. Rudy Roberto Castañeda Reyes, tercer vicepresidente. Carlos Alberto Barrera Taracena, primer secretario. Luis Alberto Contreras Colínez, segundo secretario. Roberto Kester Velázquez, tercer secretario. Óscar Estuardo Chinchilla Guzmán, cuarto secretario. Y Aníbal Estuardo Rojas Espino, quinto secretario. Previo a darles posesión del cargo, les solicito levantar su mano derecha para prestar juramento. Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplir y velar por su cumplimiento. Juran cumplir con fidelidad y amor patriótico el cargo de integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2016-2017, para el cual han sido designados. Pueden bajar su mano. Si así lo hicieren, la patria los premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demanda. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, les doy formal, legal y legítima posesión del cargo. Es así como ya la nueva Junta Directiva toma posesión en el cargo para este primer año de legislatura. En estos momentos el presidente de la Junta Provisional de Debates le impone el PIN como presidente del Congreso de la República a Mario Taracena del Partido UNE, quien presidirá por un año el Congreso de la República, y luego de esto pues él ya tomará posesión en su cargo y dará el discurso. También vemos como uno a uno de los demás diputados integrantes de Junta Directiva reciben este PIN. Iván Arevalo, en este caso, del Partido Movimiento Reformador, que formará como primer vicepresidente. Segundo vicepresidente será Felipe Alejos del Partido Todos, y hace ya su ingreso para que le coloquen el PIN respectivo. En este caso, el tercer vicepresidente pasa para que le coloquen el PIN respectivo y que representa al partido de UCN. Ahora con las secretarías, el primer secretario estaría ocupado por Carlos Barreda del Partido UNE.
Ahora el segundo secretario de Junta Directiva, Luis Contreras, electo por el Partido Patriota, pero que formará parte del movimiento reformador, también recibe su PIN respectivo y luego ya ellos subirán al lugar respectivo de Junta Directiva para continuar con la sesión en la que se espera el discurso del presidente electo del Congreso, Mario Taracena, y posteriormente el discurso o el informe final del gobierno de Alejandro Maldonado. Roberto Kessler en este caso pasa también con Aristides Crespo. Él va a ser el tercer secretario representando al partido Todos. La cuarta secretaría de Junta Directiva la estaría integrando Oscar Chinchilla en representación de Creo Unionista, y es así como él también recibe este PIN. Y por último, ya Aníbal Rojas de Viva, quinto secretario para Junta Directiva, recibe este PIN para la nueva legislatura. Hay que recordar que en la legislatura que acaba de terminar, algunos diputados presentan ante juicio y que ya han perdido la inmunidad. Una de ellas, Daniela Beltranena, quien asumió el lugar de Pedro Muadi, y que en este sentido ella se negó a renunciar a su curul, a pesar que lo había mencionado, y que ahora ya tiene una solicitud de arraigo por parte del Ministerio Público, pues la habían acusado de tener plazas fantasmas y contratos anómalos en aeronáutica civil. En estos momentos, pues ya los integrantes de Junta Directiva se toman la fotografía respectiva antes de subir a sus lugares y así poder seguir con la sesión solemne de este 14 de enero, en la que se instala una nueva legislatura y en la que esta Junta Directiva le pondrá o le dará juramento a Jimmy Morales en el cargo de presidente. Y es que Mario Taracena tendrá a su cargo entonces ponerle la banda presidencial a Jimmy Morales. Prácticamente la UNE le estaría imponiendo la banda presidencial a FCN Nación. Yo les agradezco a todos su colaboración durante esta sesión plenaria. En medio de aplausos y algunos rostros alegres, ya los nuevos integrantes de Junta Directiva toman posesión de su cargo y de su lugar dentro de Junta Directiva. Recordamos entonces, Mario Taracena estaría siendo el presidente del Congreso de la República en este primer año de la nueva legislatura recién instalada, mientras Iván Arévalo sería el primer vicepresidente del Congreso. El segundo vicepresidente, Felipe Alejos de Todos. Tercer vicepresidente, Rudy Castañeda de UCN. El primer secretario, Carlos Barreda de la UNE. Segundo secretario, Luis Contreras del Movimiento Reformador. Tercer secretario, Roberto Kessler del Partido Todos. El cuarto secretario, Oscar Chinchilla de Creo. Y el quinto secretario, Aníbal Rojas de Viva. Con esto se queda fuera prácticamente de la directiva del Congreso el partido líder, el partido o el movimiento progresista, la otra bancada, Alianza Ciudadana, así también como diputados del Partido Patriota y del FCN Nación. Y en estos momentos, pues ya Aristides Crespo, quien dejará de ser el presidente de la Junta Provisional de Debates, porque ya fue instalada y colocada la nueva Junta Directiva, le enseña a Mario Taracena cómo operar el sistema eléctrico y en qué momento va a dar la palabra y en qué momento también se encuentra la sesión para continuar con la misma. Al lado de Mario Taracena, el presidente de la República, Alejandro Maldonado, quien también dejará el cargo dentro de unas horas al entregarle el poder a Jimmy Morales, electo como presidente electo de Guatemala. En este caso también Oscar Chinchilla, quien es el cuarto secretario de Junta Directiva electo,
pues va a dar continuidad a esta sesión solemne y en la cual se le estaría dando palabra a Mario Taracena para que dé su discurso como presidente electo del Congreso. Discurso del señor presidente del Congreso de la República, periodo legislativo 2016-2017. Señor presidente de la República de Guatemala, don Alejandro Maldonado Aguirre y su distinguida esposa, señor vicepresidente de la República de Guatemala, don Juan Alfonso Fuentes Soria, señor presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, don Rafael Rojas Cetina, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, doña Gloria Patricia Porras Escobar, señor diputado integrante de la Junta Directiva del Congreso de la República, señoras diputadas, señores diputados del Congreso de la República de Guatemala y sus distinguidas familias, señores ministros, secretarios, viceministros, altos funcionarios de Estado, señores diputados integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, señor Procurador General de la Nación, señor Contralor General de Cuentas, señor Procurador General de los Derechos Humanos, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, señor expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y exvicepresidente de la República, don Roberto Carpio Nicol, distinguidos dignatarios de la Nación, señores secretarios generales de los partidos políticos, distinguidos representantes del sector económico, sector académico, colegio de profesionales, sociedad civil, distinguidos invitados especiales, señores de medio de comunicación, damas y caballeros, honorables, todos amigos. Estimados ciudadanos e invitados especiales, es un alto honor y motivo de genuino orgullo el dirigirme a ustedes en esta fecha tan trascendental en la joven democracia guatemalteca. No solo porque se inicia la 8ª legislatura, sino porque se cuenta con la asunción de un nuevo gobierno a un periodo político, social y económico de características sumamente especiales. Como todos los ciudadanos saben, los últimos meses se han caracterizado por una serie de convulsiones cívicas en la que los guatemaltecos han reclamado, como no se tenía registro en la historia reciente, de una manera enfática, coherente y con fervor patrio, para que el estado de cosas de nuestro país cambie de una manera drástica para propiciar un verdadero Estado de Derecho y la construcción de una verdadera democracia en la que el pueblo sea oído y sobre todo escuchado en sus legítimas demandas y aspiraciones. Desde el inicio de la nueva primavera democrática, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política de la República de Guatemala del 14 de enero de 1986, una serie de gobiernos elegidos de una manera libre por el pueblo se han propuesto, así pareciera, en hacer todo lo posible para minar la confianza ciudadana en el régimen de partidos políticos y el carácter ético-jurídico que un Estado libre y soberano debe poseer como condición sine qua non para el pleno ejercicio de una verdadera democracia. En la sabiduría popular se da por sentado que un gobierno puede diseñar políticas de mayor o menor impacto, que se puede cometer errores administrativos productos de la buena fe, o que haya gobiernos apáticos que adopten un recorrido gris y sin sobresaltos. Pero lo que jamás va a tolerar el pueblo es que se utilice su representación
para cometer actos de pillaje contra los recursos financieros nacionales, porque esa conducta no solo es delictuosa, sino constitutiva de un crimen de lesa humanidad. Porque el aprovecharse de los recursos financieros del Estado en forma dolosa se deja de atender necesidades elementales de la población más vulnerable. No está de más señalar que los recursos del Estado son captados del trabajo de la mayoría de los guatemaltecos y que el pueblo, con justa razón, exige que sean manejados con la debida transparencia y canalizadas a aquellas áreas que promueven el trabajo digno, la seguridad ciudadana, la salud y la educación, entre otras necesidades perentorias. Por cada quetzal mal utilizado o robado por funcionarios del Estado, muchos guatemaltecos están sufriendo hambre, de pobreza extrema, de salud desatendida y de un futuro gris por los bajos niveles de educación nacional. Y esto debe ser un punto de vista ético y fundamental, humano. Es algo que jamás debería pasar. La transparencia es un factor de desarrollo, la opacidad jamás. El Congreso de la República, como uno de los 3 pilares del Estado, no es la excepción. Y por ser su naturaleza propia, la genuina expresión política del régimen representativo, debiera ser un referente para la confianza ciudadana y un espejo en el cual cada uno de los guatemaltecos, no importando su afiliación o su simpatía política, se vea fielmente representado. Debemos ser honestos y reconocer que el Congreso durante los últimos años no ha representado precisamente ese espejo fiel para los guatemaltecos, ni un sinónimo de transparencia, ni un propiciador de trabajo, de igualdad y promotor del verdadero desarrollo del país que a gritos lo piden. Apelando a nuestro alto sentido de responsabilidad, liderazgo, nosotros los congresistas nos debemos comprometer a promover un cambio radical en el estado de cosas que debe empezar en esta casa que representa a todos los guatemaltecos. Nuestro compromiso real debe ser con el país y con la sociedad. Nuestro trabajo debe ser propiciar condiciones más justas para todo el pueblo y acercarnos con la solidaridad a aquel segmento de ese pueblo que se encuentra en condiciones más vulnerables y que día a día sufre la inequidad, la injusticia, el desamparo de un Estado que por mandato constitucional debe velar por una patria de todos y para todos. Como congresista, no podemos pretender cambiar la realidad social que nos rodea si nosotros mismos no hacemos el esfuerzo, que además es nuestra obligación de trabajar con entereza, responsabilidad y transparencia, para cambiar esa imagen negativa que del organismo se tiene en la actualidad. Se hace imperativo, por lo tanto, cambiar lo que sea necesario la ley orgánica del Congreso y otras medidas administrativas vigentes para que la eficiencia legislativa sea la norma y no la excepción. Modificar la ley orgánica es un imperativo básico si realmente queremos cambiar. Debemos responder con hechos a las demandas que con toda legitimidad expresaron los ciudadanos. Es así como el transfugismo, una verdadera anomalía, debe desaparecer para no seguir dañando la imagen de los partidos políticos y la fe de los guatemaltecos en la democracia representativa. La interpelación, que es un mecanismo eficiente de control de las cosas públicas, debe seguir siendo un derecho del congresista, pero no, óiganme, no una herramienta espuria para entorpecer la actividad del Congreso, porque eso es chantaje y extorsión. El libre acceso a la información debe dejar de ser una simple norma escrita y pasar a ser una realidad en la verdadera auditoría social al servicio de la ciudadanía y de la prensa nacional. El esfuerzo debe ser conjunto y en ello se debe involucrar con pasión y responsabilidad a los trabajadores del Congreso para que la eficiencia alcance todos los niveles. Se respetarán sus derechos, pero también se frenarán los excesos. Cada plaza pagada deberá tener como contrapartida un producto generado. Para beneficio del país y la paz social,
debemos procurar trabajar en armonía y responsabilidad con los organismos ejecutivo y judicial, respetando el campo de la jurisdicción de la Constitución establece para cada uno, sin que ello signifique someterse a la preeminencia de cualquiera de ellos y sin que se renuncie al papel de seguimiento de las políticas públicas que la propia Constitución impone. En lo personal, en este momento, me comprometo a dedicar todo mi esfuerzo y experiencia para que la responsabilidad, la calidad en el trabajo y la transparencia en todas las actuaciones sean el norte de mi proceder. Y como político, que estoy dispuesto a asumir la sanción del pueblo. Si fallo, que me lo señalen, lo acepto. Me comprometo además a dedicar mi energía para dignificar el papel de la mujer en el esfuerzo de construir una sanción incluyente y justa. Es inaudito que en esta legislatura que hoy se inicia, la participación de la mujer como legisladora sea el nivel más bajo en nuestra historia legislativa reciente. Eso no debe ser así porque es una llaga en la conciencia social. Por lo que canalizaré mis esfuerzos para que en la futura legislatura haya una participación paritaria de hombres y de mujeres. Se necesita, el pueblo lo exige. Coherente, además con las demandas populares, ofrezco una colaboración estrecha en leyes y esfuerzos presupuestarios para que el sistema de justicia enfrente el reto actual en la lucha contra la corrupción y la impunidad, con las mejores herramientas. No debe existir más juzgadores y fiscales que trabajen con estrechez. Si queremos ser coherentes, exigir justicia plena, pero con apoyo pleno. Este Congreso tiene que ayudar y respaldar a la justicia. Dado el momento histórico, Guatemala necesita que hoy más que nunca todos nos fundamos en un trabajo dinámico y constante para que de una vez por todas encontremos nuestro verdadero proyecto nación y empecemos a recorrer ese camino con fe y optimismo. Guatemala, repito, lo necesita y nosotros debemos asumir ese reto. A mis colegas diputados les solicito ser comprensivos con la ardua tarea que enfrentaremos a partir de hoy, para cumplir con las demandas que el pueblo solicita y responder de esa manera a la transformación que el pueblo ha exigido en las calles y plazas. Con fe en Guatemala y siempre en trabajo constructivo y transparente, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. En cumplimiento del deber de presentar informe que corresponde al gobierno. Además, comparezco por constituir la representación nacional una tribuna apropiada para dirigir un último mensaje en mi calidad de mandatario de la nación. El informe, por su volumen y prolijidad de contenido, ha sido rendido por escrito en esta sede parlamentaria. Se ha ordenado que copias de dicho documento sean enviadas a sectores importantes de la sociedad civil y política del país. Asimismo, con respeto al derecho ciudadano a la averiguación de los asuntos públicos, también esa memoria se ha colocado en página electrónica. Es la memoria que ya hemos entregado. Las condiciones históricas en las que asumí la presidencia de la República ocurrieron en escenarios inéditos porque nunca había sucedido que un régimen se derrumbara sin la precedencia de situaciones de violencia. Tampoco antes la caída fue causada por la presencia multitudinaria
de una sociedad movilizada por sí misma, sin dirigentes ni caudillos que identificaran una corriente partidista o una visión ideológica. Si alguna definición gráfica hubiera necesidad de proporcionar de lo que se entiende por sociedad civil, esta se encuentra en la fotografía panorámica de una ciudad hecha pueblo, en la que el único emblema de identidad fue el azul y blanco de la bandera de Guatemala. Si algún compromiso tendría que asumir frente a esa congregación popular expresada en toda la geografía nacional, radicaba en el correcto entendimiento del clamor del pueblo, el cual no transmitió nunca bandería de partido ni radicalismo de clase social o económica, sino un claro mandato: gobernar con honradez y con decoro. Optar por esos senderos no podría ser una alternativa difícil. Creo que ser honorable no es nada más que obedecer el dictado con que se nace y tener en cuenta las lecciones que nuestros padres nos inculcaron en aquellos tiempos en que el respeto a su palabra y su ejemplo era más que una obligación, un deber moral. No tiene el individuo por qué jactarse de haber sido honesto, aunque sí lo tiene para agradecer que en modo alguno lo hubieran colocado en la tentación de probarse si en realidad lo era. Nadie se me acercó a proponerme el fraude a mi conciencia. También entendí el manejo que una sociedad llena de coraje y cólera por los desvíos de que no era contra la democracia que se alzaba, sino antes bien exigía que las virtudes del sistema representativo fueran reales y cumplidas. Por eso reclamaba conductas ejemplares que contribuyeran a detener la descomposición del sistema. No era demanda de facción alguna, sino siempre fue una expresión ciudadana de las que forman la pluralidad de nación. El país ya sabía del calvario de luchas armadas en que una facción pretendía el total dominio sobre la otra. No tuve, pues, opción por bandería ni por clase social. Simplemente continué mi impulso reformista que aspira, dentro del régimen democrático, a conservar lo bueno y descartar lo malo que cada sistema pudiera tener, en búsqueda de un adecuado balance social y económico que mantenga la armonía y preserve la paz. Por eso, el gobierno fue de transición, porque nuestro mandato respondió a toda la sociedad que unánime compareció a la plaza pública para rescatar el respeto a sus valores y principios que una constitución de todos garantiza para todos. Mi designación no fue una contienda de partido, ni de grupo o facción. Fue un servicio que, planteado, como lo diría José Martí,
no sería triunfo, sino deber. Algunos comentaristas que extrañaban mi ausencia de publicidad pautada no estuvieron preparados para medir el costo que esa decisión pudiera tener, pues no podría ser otra que una vocación de congruencia con la realidad que impedía distraer fondos que hacían falta en hospitales y servicios esenciales en aras de una vanidad costeada con sacrificios ajenos. Además, la experiencia nos ha enseñado que por perfiles artificiosos no duran y que por mucho que se financien campañas, sus resultados son efímeros si carecen de autenticidad. De tal suerte que a los que de todo especularon, solo podría insinuarles la lectura de Gracián, quien con su notable brevedad nos advertía: bueno es ser noticioso, pero mejor es ser juicioso. Señores diputados, el diario oficial de Guatemala, Diario de Centroamérica, ha publicado íntegro mi mensaje de hoy a ustedes, por lo cual, en obsequio a los compromisos que tenemos con la transmisión política del poder y ante la asistencia de nuestros invitados especiales, voy a abreviar y reducir a conclusiones finales. Honorables congresistas, este mensaje no podría cumplir con un mínimo de coherencia si omitiera aludir a dos problemas graves que en esta época no se justifica que aún persistan con la intensidad de su descuido. Señalar esas carencias es el compromiso que titula la transición, por cuanto, aunque son conocidas para cualquier ciudadano preocupado, ha sido en el breve contacto con el poder cuando se ha percibido con la mayor angustia la necesidad de mantener y aumentar las iniciativas para reducirlos. Son estos la pobreza y la violencia. Fue en este gobierno que se dio a publicidad los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida 2014, trabajada con suficiente tiempo anterior, que remarcó datos de pobreza y desigualdad. Esas condiciones se reflejan entre grupos sociales y entre regiones geográficas. Así es evidente que hay distancias entre los sectores indígena y ladino, siendo en el primero en donde se hallan los índices más graves de las carencias educativas y económicas. Igualmente, se marcan mayores deficiencias en las zonas rurales que en las urbanas. Respecto de los grupos de edad, es indudable que son los niños los que más la sufren. Esos niños que desertan de la escuela para buscar medios que coadyuven a aliviar la indigencia de sus hogares. Frente a esta realidad de la pobreza, se deben asumir posiciones definidas que tiendan, con medidas de corto plazo, a disminuirla y las de largo plazo a erradicarla. Por cierto, no se conocen fórmulas que la eliminen con retórica.
Así lo percibió el escritor argentino Marco de Neri, sintetizando: frecuentemente la llamada justicia social consiste en dar a quien pide algo en concreto, por ejemplo, un pan, algo abstracto, por ejemplo, una ley sobre el derecho a pedir pan. Eso dijo de Neri. Esto es que se proclama la garantía de la gente a pedir empleo, pero no para encontrarlo. Por el otro lado, de la misma crisis, aunque las calificaciones de violencia criminal apuntan hacia una ligera disminución, los porcentajes siguen siendo ominosos y por ello comprometen a mantener activos todos los factores que tiendan a combatir el crimen y a lograr la rehabilitación de delincuentes, actuando en especial con medidas preventivas. Son incontables las acciones a tomar, pero debe entenderse que el tratamiento del problema es colectivo y continuo. Concierne a todos y a todas las áreas del Estado y no debe ignorarse, porque el crimen se recrea en su misma impunidad y se fortalece en la medida en que los operadores de su prevención se debiliten o se descuiden. Asimismo, cuando el delito se vuelve una alternativa para mitigar el hambre, que si para algunos comer es un estímulo gourmet, para otros es un tormento. He de concluir con mi respetuoso mensaje al pueblo por intermedio de su representación nacional. Los años enseñan algunas cosas de la vida y si acaso no fuera suficiente el testimonio personal, también abonan a la experiencia algunas lecturas que se pueden ir haciendo. Tuve presente a Séneca advirtiendo que el aplauso y el fervor populares se pueden pagar luego con muchos pesares. De esa manera es que traté de hacer mi tarea sin el acompañamiento de propaganda oficial a un costo que insultaría las grandes necesidades del pueblo que no tenía ni para pagarse las medicinas. En estas circunstancias, lo que ya dije, lo que me atribuyeron que dije y lo que omitieron de lo que dije, lo asumo con la confianza en el instinto del pueblo llano que sabrá calificarlo. Mis aciertos, si los tuve, no son virtudes, sino obligaciones. Y de todo aquello en que estuve equivocado, pido a mis compatriotas su exculpación por el beneficio de la buena fe. Y agradezco a Dios que me permitió gobernar sin tener odio y sin tener miedo. Muchas gracias, señores.
Es así como concluye el discurso del presidente Alejandro Maldonado, quien hoy entregará el cargo para que lo ocupe Jimmy Morales al frente del organismo ejecutivo por 4 años. En estos momentos él se retira del hemiciclo parlamentario luego de este informe de gobierno que brindó a los diputados ya instalados en la 8ª legislatura. Posterior a ello solo se tendría ya la integración de las comisiones de etiqueta que estarían acompañando entonces y que tendrían a su cargo el acompañamiento para Jimmy Morales cuando sea ya la toma de posesión. ¿Aló? Es en estos momentos cuando ya Alejandro Maldonado se retira, mientras el presidente del Congreso, Mario Taracena, solicita que las comisiones de etiqueta lo acompañen a su egreso del Palacio Legislativo. La sesión solemne entonces dentro del Congreso de la República podría terminar ya en unos minutos luego que se nombre quiénes serían los integrantes de Junta Directiva que estarían acompañando a Jimmy Morales a su ingreso del Teatro Nacional. Haroldo, voy contigo al estudio por si hay alguna pregunta. Bueno, Dulce, hemos sido testigos desde acá de estos actos que han llevado a la elección de un nuevo presidente del Congreso. Solo te quiero preguntar si tú has tenido algún tipo de información sobre esos entretelones que a veces se dan en este tipo de elecciones, para que le expliques al televidente por qué Luis Rabé hasta el último momento estaba como compitiendo con Mario Taracena y al final se hizo a un lado. ¿Tú sabes algo? ¿Cuál fue la razón principal de esta decisión? Sí, bueno, finalmente Luis Rabé desistió de participar en una planilla, teniendo en cuenta que no tenía ni la misma planilla integrada ni los votos necesarios para lograrlo. Entonces, para no quedar de esta manera no reelecto, pues él decide mejor retirarse y no presentar planilla, aunque hasta en el último momento él buscaba los cabildeos necesarios y llamaba por teléfono, mandaba mensajes de texto. Incluso algunos diputados aseguraban que él estaba pues ofreciendo dinero en efectivo más plazas dentro del Congreso de la República a cambio de los votos. Y es que la presidencia y la Junta Directiva del Congreso es muy codiciada, teniendo en cuenta que ellos son los que aprueban muchas decisiones dentro del Congreso de la República, entre ellas la autorización de nuevas plazas, entre estas muy importantes, por ejemplo, la 011, que goza de varios beneficios, por ejemplo, el 10% de incremento anual, y que prácticamente muchos analistas lo han dicho, el negocio dentro del Congreso de la República son las plazas hacia los trabajadores, muchas de ellas fantasmas, otras de trabajadores que no asisten a sus labores, únicamente vienen en cierto horario, y bien otras que son requeridas o que el diputado les otorga una plaza, pero la mitad del salario va para el diputado y la mitad para el trabajador. Todo esto es lo que se ha denunciado por muchos años y que pues algunos diputados aseguraban que esa era la codicia por mantenerse en el poder del Congreso de la República por parte de Luis Rabé, y quien tendría supuestamente el apoyo del líder y de FCN, pero sin tener los votos necesarios. Dulce, muchas gracias por tu trabajo desde las primeras horas de esta mañana. Junto a Byron Secaida, es el equipo que se instaló para que usted en casa tuviera los pormenores de esta sesión solemne que estaba programada a las 9 y se atrasó más de 2 horas. Incluso pudimos ver que los invitados especiales colocados en uno de los apartados del Congreso, donde estaba el cuerpo diplomático, pues empezaron a abandonar, dándose cuenta de que esa sesión no empezaba, debido a que el ahora expresidente del Congreso, el señor Luis Rabé, pues estaba negociando de ver de qué manera él seguía presidiendo este alto organismo del Estado. Bueno, ya nosotros escuchamos el discurso de Mario Taracena, quien a partir de hoy es el nuevo presidente del Congreso, y también hemos escuchado el último discurso del hasta este momento presidente Maldonado, quien ya en unas horas será ex vicepresidente. Yo tengo aquí, como ha sido desde la mañana, a 2 analistas de mucho prestigio en este país, Renzo Rosal y mi amigo
Zapeta, Estuardo Zapeta, que también Renzo es mi amigo. Hemos venido discutiendo que ellos hagan el análisis. Entonces, ahora la pregunta hacia Estuardo es la siguiente. Teníamos duda por dónde se iba a ir Mario Taracena. Si yo te pidiera que hicieras como ese análisis de su discurso, ¿qué es lo que más destacarías? Bueno, primero destacaría que es un Mario Taracena que no está acostumbrado a leer discursos, ¿verdad? Sentados aquí con Renzo discutíamos eso, que él es más, digamos, las ideas le fluyen más a él cuando no está limitado por un papel, por un discurso escrito. Pero creo que conforme fue adentrándose, un discurso muy corto, también hay que decirlo, para un presidente entrante del Congreso es un discurso bastante corto, pero puntual. Pero puntual. Yo creo que la mayoría del tiempo se le llevó en el vocativo. Vocativo se le llama cuando le da saludo a los representantes, a los PH, a toda la gente. Okay. Para mí, 4 puntos fundamentales del discurso de Taracena. El primero es el compromiso que él hace y con el cual él también compromete a los diputados a hacer un cambio y un compromiso de cambio, casi de depuración, no utilizó la palabra depuración, ¿verdad? Pero con base en la solicitud de los que salimos a la plaza, de los que salimos a las calles, de los que vamos a volver a las calles, no si es necesario, es que tenemos que regresar a las calles, ¿verdad? Creo que siempre va a ser necesario eso. La necesidad ya no es una cuestión que querramos o no, es una necesidad y por lo tanto vamos a regresar a las calles. Entonces dijo, con base en eso, escuchemos. Esa discusión que teníamos temprano, de si la pregunta que me hiciste muy temprano, de si el Congreso había o no había escuchado, creo que se sintetiza muy bien en lo que dijo el ahora presidente del Congreso, Mario Taracena, donde dijo, si escuchamos y establecemos un compromiso. Segundo, un cambio, pero al interno del Congreso, a la ley orgánica del Congreso, su compromiso. Porque la lógica es, cambiamos la ley orgánica del Congreso, entonces nos vamos a cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Y ese es un orden correcto. Porque no podemos cambiar esta ley electoral y de partidos políticos si regresamos a un sistema que al final va a seguir haciendo lo mismo, vamos a tener iguales o peores resultados. Entonces, este cambio es muy importante. Creo que un tercer punto para mí fundamental es su compromiso con la justicia. Porque todo el mundo pedimos seguridad, pero no establecemos un compromiso con la justicia, ni de apoyo a la justicia. Él lo estableció muy claramente, de apoyo a la justicia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos justicia, entonces tenemos menos impunidad. Y menos impunidad significa que en lo que sucedía todo esto en el Congreso, orden de arraigo para la exdiputada Beltranena y orden de arraigo también ahora para la exdiputada, es exdiputada ya, ¿verdad? Sí, Emilene Mazariegos. Ok, y ahí viene la lista digamos, las órdenes de arraigo, me refiero a que no pueden salir del país, lo cual significa que van a seguir una serie de arrestos ahí. Ok, y cuarto punto, para mí fundamental, es también un compromiso que muy poco hablamos, y que venga de Taracena lo hace todavía mayor y más grande, y es el compromiso con la participación de la mujer en el Congreso. Todos decimos tema de género, no es una cuestión de género, es una cuestión de si va a haber cambios en la mentalidad y en todo el sistema, también tiene que haber cambios en la forma que pensamos, y pensamos principalmente los hombres. Y ese compromiso que hizo, ¿verdad?, de decir más participación de mujeres, a mí me parece no solamente que merece un aplauso, sino que merece que empecemos a trabajar porque ese cambio se dé, porque esa capacidad y esa sabiduría esté. Porque, digámoslo, ha sido dominado por hombres. Creo que hay más puntos, pero para mí esos 4 inicialmente son puntos fundamentales, siendo el más importante el compromiso que él como diputado hace y luego que compromete también a los otros 156 en este momento, no puedo decir 157 por el caso de Zamora, pero 156 diputados que estarían entrando entonces en este compromiso. Creo que sí tiene liderazgo, creo que tiene la solvencia para hacerlo y creo que sobre todo ahora tiene el apoyo, aunque creo que al final fueron 88 votos los que obtuvo esta Junta Directiva. Perdón que te interrumpa, pero hay una manifestación en las afueras del Congreso y Cristian Martínez está en ese lugar. Adelante, Cristian, con tu informe, por favor. Eso no se sale.
Así es, maestro, muy buenas tardes. Bueno, diferentes organizaciones cívicas ya se presentan frente al Congreso de la República a realizar un plantón cívico, esto con el fin de exigir a la nueva Junta Directiva, así como a los nuevos congresistas, un Congreso digno. Vemos cómo con unas pancartas dicen por la justicia y la transparencia, Grupo Cívico 311, la caminata y proeza de la advertencia también. Vamos a tratar de ubicarnos para acá y platicar un poco con la señora Anaité Quiroa, quien nos va a informar un poco más acerca de este plantón que están ejecutando este día aquí frente al Congreso. Buenas tardes, pueblo de Guatemala. Estamos aquí como Grupo Cívico 311. Nosotros nacimos de las marchas que se iniciaron en abril y estamos aquí para exigirle al nuevo gobierno, al nuevo Congreso, transparencia y justicia. Muy bien. Aparte de eso, ¿qué movimiento se les une más aquí con ustedes y hasta qué horas van a estar aquí o se van a trasladar hacia otro lugar, el Teatro Nacional, por ejemplo, para la toma de posesión? Nos vamos a trasladar a la Plaza Central y todos los guatemaltecos que quieran paz y justicia están invitados a unirse con nosotros. Perfecto, agradecemos la información. Bueno, vemos también como en otras pancartas dice: diputado, si te queda grande el tacuche, renuncia, con el hashtag Congreso Digno. Este movimiento acaba de instalarse aquí en las afueras de la 8ª Avenida, 9ª calle de la zona 1, a un costado del Congreso de la República, y hace algunos instantes acaba de salir la comitiva del presidente Alejandro Maldonado, sin duda hacia el Teatro Nacional, donde se efectuará la transición de mando. Este es mi reporte, maestro. Regreso con ustedes a estudios para solventar cualquier duda. Cristian, muchas gracias. Fíjate que vamos a estar pendientes de hacia dónde este tipo de manifestaciones se va a dar. Lo que entiendo es de que ellos se van a trasladar en horas de la tarde frente al Palacio Nacional. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Aló. Maestro, en estudio no escuché muy bien. Solo te preguntaba cuál va a ser el recorrido de este grupo de ciudadanos, si es hacia Palacio o si es hacia el Teatro Nacional. Sí, ellos se van a dirigir hacia la Plaza de la Constitución frente al Palacio, Haroldo. Sin embargo, ahora observamos cómo otro movimiento se presenta aquí con pancartas que dicen no a la corrupción, a la impunidad y a los privilegios, cero tolerancia. Se presentan aquí y están haciendo su paso frente a un costado, debo decir, del Congreso de la República. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para que nos cuenten de qué se trata esto, qué grupo cívico puede realizarlo o qué organización que vienen pues con todo y bombos redoblantes, ejerciendo una manifestación sin duda pacífica. Muy bien, si nos puede informar para Noticiero Guatelevisión de qué se trata esta manifestación que están ejerciendo ustedes en este momento enfrente del Congreso. Esta manifestación es la continuidad de las marchas del año pasado para lograr los objetivos de eliminar la corrupción de todas las instituciones del Estado. Sin duda, ¿cuál es el mensaje entonces principal para la nueva Junta Directiva y los nuevos congresistas que ya han tomado posesión para el periodo 2016-2020? Corrupción nunca más. Estamos vigilantes para que se cumplan los derechos constitucionales que todos los ciudadanos tenemos. Garantías para todos. Trabajo, seguridad para toda la nación. Luego de aquí, ¿para dónde se van a dirigir? ¿Tienen pensado ir al Teatro Nacional o a la Plaza de la Constitución? Creo que vamos a regresar a la plaza, aún no hemos decidido si vamos al teatro. Perfecto, agradecemos la información. Bueno, Haroldo, sin duda este es el ambiente que se vive aquí en las afueras, en el costado del Congreso de la República. Yo regreso a estudios por una Guatemala en paz. Cristian Martínez y Emilio Artiga. Gracias, Cristian y Emilio. Bueno, le pido a la producción si me pueden poner la fotografía de la exdiputada Daniela Beltranena. ¿La tenemos ahí? Bueno, ustedes pueden observar, ella
El Ministerio Público solicitó por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos una medida de arraigo contra la exdiputada del Congreso Daniela de la Luz Beltranela por el Juzgado Primero de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para diligencias urgentes de investigación. La medida precautoria de arraigo busca garantizar la presencia de Beltranena en el país mientras se realizan las investigaciones en seguimiento a una denuncia presentada por los delitos de tráfico de influencia y abuso de autoridad. La Fiscalía de Delitos Administrativos requirió el pasado 5 de noviembre del año anterior ante la Oficina de Gestión Penal del organismo judicial la solicitud de antejuicio en contra de la entonces diputada. Los antecedentes de ella, ya que son los siguientes, de acuerdo con datos obtenidos por la Fiscalía, mediante una denuncia que ingresó en mayo de 2015 por personas particulares, la parlamentaria habría asignado varias plazas fantasmas en el Estado con nombre de personas recomendadas por ella y que aparentemente nunca se presentaron a trabajar en los distintos lugares. Al momento la Fiscalía tiene conocimiento de 12 plazas donde las personas devengaban salarios que oscilaban entre 16,000 hasta 29,000 quetzales. Y ahora les pido la fotografía de la diputada Emilienne Aquino Mazariegos. Ahí la tenemos en pantalla. De la misma manera, el Ministerio Público solicitó por medio de la Fiscalía contra la Corrupción ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para diligencias urgentes de investigación, una medida de arraigo contra la exdiputada del Congreso de la República, Graciela Emilienne Aquino Mazariegos, la cual fue autorizada esta tarde. La medida cautelar busca garantizar la presencia de Aquino Mazariegos en el país mientras se realizan las investigaciones en seguimiento a 2 denuncias ingresadas a la Fiscalía por el delito de tráfico de influencia y abuso de autoridad. La solicitud de arraigo del Ministerio Público fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para diligencias urgentes de investigación. Aquino perdió hoy su derecho de inmunidad luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera que ella no puede asumir su curul por tener una solicitud de antejuicio. El año pasado, la Fiscalía de Sección contra la Corrupción presentó ante la Oficina de Gestión Penal del organismo judicial una solicitud de antejuicio en contra de la entonces parlamentaria por supuestos actos de corrupción. Esas son como las primeras medidas que se están tomando. Ya ellos ya perdieron ese derecho que tenían como diputados. Hoy a eso cambió. Vamos a hacer un corte comercial, pero vamos a regresar porque aquí hay respuestas pendientes, sobre todo de mi querido amigo Enzo Rosales, sobre ese discurso de Mario Taracena.